Entonces, también criterio, hermanos, es una norma, forma o principio. Una vez más, redefinir es volver a definir con criterios distintos. Entonces, hoy vamos a redefinir el asesinato, pero no con los criterios, no con los pensamientos, ni con la enseñanza que hemos traído a través de los años. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros, lo voy a decir de esta manera, hermanos, estamos cayendo en la misma manera de pensar de los fariseos y los escribas, porque ellos también pensaban como nosotros. Ellos decían que el asesinato era quitarle la vida a una persona literalmente, y yo, hermanos, creo honestamente que nosotros así lo miramos. Porque, ¿por qué dirán ustedes? Porque ¿quién de nosotros no se ha enojado contra su propio? ¿Quién de nosotros no lo ha tratado mal? Todos, ¿verdad, hermano? Yo soy el primero que me he enojado, y yo soy el primero que a veces he ofendido, intencional o no intencionalmente, pero lo hemos hecho. Y vamos a ver, hermanos, que tanto va Jesucristo más allá y dice que el que llame raja a su prójimo es asesino, sea el que le llame tonto, hermanos. Ahora preguntémonos, nosotros cuántas veces hemos expresado cosas incluso peores que esas. Entonces, ¿sí necesitamos redefinirlo, hermanos? Ok, procedemos. Entonces tenemos un texto, hermanos, el cual dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír. ¿Para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué, hermanos? En cambio nosotros hablábamos, lo hacemos diferente. Nosotros explotamos y hablamos sin pensar. Y entonces es ahí donde a veces cometemos asesinatos y no nos damos cuenta. Y el peligro, hermanos, es que Gálatas nos da una lista donde dice que no entrarán ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los asesinos. Entonces necesitamos, hermanos, poder verlo de una manera diferente. Una versión diferente de este texto dice: recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar, no se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Ahora, la pregunta sería, hermanos y hermanas, ¿usted está enojado con algún hermano y hermana de la congregación? Una respuesta, hermanos, muy personal. Usted y yo responderemos. Y si así es, hermanos, debemos hoy, no mañana, hoy acercarnos al hermano y decirle las cosas. Porque vamos a ver más adelante lo grave que se pone. Incluso dice que si alguien tiene algo contra uno y uno se recuerda aquí, ¿qué debe de hacer? Irse, hermano, retirarse de aquí, hable con su hermano y una vez resuelta las cosas, entonces vuelve. En otras palabras, le está diciendo, si no vivimos bajo esos términos y esos conceptos, hermanos, estamos aquí hoy. Se escucha duro, hermanos, pero estamos hoy perdiendo nuestro tiempo. Así que el objetivo de la lección, hermanos, una vez más, es entender y aplicar el sexto mandamiento, el paradigma de una mayor justicia de Jesús. Y es que, hermanos, necesitamos, como iglesia, necesitamos una vez más redefinir esto. Los textos claves, hermanos, los vamos a leer, están en Mateo. Si alguien lo puede dar lectura rapiditamente, es Mateo 5, 21 al 26.
no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén, hermanos. Yo creo que es una lectura muy entendible, hermanos. Hay tres palabras claves que son enojo, necio y falta. Las tres palabras, hermanos, en las que hoy nos vamos a enfocar. Entonces diremos que mediten esto, dice, habiendo dejado en claro. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Y quedó claro para la iglesia de Dios, hermanos, ¿verdad? Que Jesucristo no vino sino a cumplirla. Incluso, hermanos, los estudiosos de la Biblia dicen que Jesucristo incluso vino a poner la ley un poquito más, con un estándar más alto. O sea, antes de Jesucristo era mucho más fácil cumplir la ley, mas Jesucristo viene y le da un estándar mucho más alto, porque dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, le pone mucho más. Entonces eso está claro para la iglesia de Dios en Edison. Él no vino a destruir la ley, sino vino a cumplirla. Jesús procede a darle a su audiencia varios paradigmas nuevos mediante los cuales se puede ver y tener una relación con la ley. La palabra paradigma, hermanos, la definición de la palabra paradigma es una teoría, una vez más, o un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y el modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de paradigmas, nosotros tenemos paradigmas desde nuestra niñez, que los conocemos también como mapas mentales, pero esas teorías, hermanos, tienen un núcleo central que hace que nuestro cuerpo, nuestra mente, acepte las cosas sin cuestionar. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo tenemos grabado. Entonces, cuando venimos hoy y estamos redefiniendo el asesinato, muchos de nosotros, hermanos, lo que nuestro cerebro está haciendo es ignorar todo lo que está escuchando y trayendo lo que su cerebro ya tiene almacenado. Entonces, eso hace que la nueva enseñanza no entre, hermanos, porque el paradigma mental, el mapa que ella tiene, no lo deja. Lo que debemos de hacer es borrar ese paradigma o dejarlo por un lado, y entonces sí poder dejar que la nueva enseñanza entre. Cuando nosotros vamos a las escrituras, hermanos, con nuestro paradigma o con nuestra enseñanza anterior, no aprendemos nada nuevo, porque simplemente estamos buscando que la Biblia confirme lo que ya nos han dicho o ya nos han enseñado. Entonces, ese es el riesgo o es el peligro de tener un paradigma. Entonces hoy, hermanos, Jesucristo en el tiempo antiguo se encargó de romper los paradigmas que el pueblo traía desde la ley mosaica, desde cuando Moisés entregó la ley al pueblo. Y eso es lo que hoy queremos nosotros, hermanos, romper esos paradigmas. Si no rompemos paradigmas, hermanos, no aprendemos nada nuevo, porque saldremos hoy igual, porque no pudimos
aprender o dejar de aprender, o dejar que nuestro cerebro lo asimilara. Seguimos. Entonces la palabra paradigma dice retrocede hasta la cultura griega y es usada hoy en el presente para referirse a un modelo, una teoría o un marco de referencia. Todos, hermanos, tenemos un marco de referencia en nuestro cerebro y siempre queremos asociar las cosas, siempre le buscamos nuestra lógica humana y no dejamos que la lógica bíblica nos hable. Podemos hacernos la idea de un paradigma como un lente a través del cual podemos ver y percibir el mundo que nos rodea. Hermanos, ¿no está muy alto? Lo escucho muy alto. Entonces, podemos hacer, dice, la idea de un paradigma como un lente a través del cual podemos ver y percibir el mundo que nos rodea. Entonces, cuando tenemos un paradigma de un aspecto como el de hoy, hermanos, eso es como un lente en el cual vemos el punto. Pero hoy, hermanos, necesitamos cambiar ese lente. Si no cambiamos ese lente, hermanos, saldremos de aquí, seguiremos enojados, seguiremos tratando mal a nuestros hermanos, insultándolos y creeremos que el asesinato únicamente es quitarle la vida literalmente a una persona. Entonces, para nosotros, hermanos, cuando vimos esta lección con los obreros, realmente pudimos comprender, gracias a Dios. Incluso hubieron hermanos que pidieron perdón, porque dijeron: hermanos, yo acepto que en algún momento he llamado a mi hermano tonto, lo he llamado fao, lo he llamado, más adelante dice la palabra raca, es también cabeza hueca. O sea, si usted algún día dice a su hermano: es que usted es necio y no entiende, hermanos, lo mató, le llamó cabeza hueca, lo mató. Amén, hermanos. Entonces, hoy, hermanos, nuestra intención es de vivir, dice, en un pueblo diferente, un pueblo en el cual, hermanos, no tenga enojo con sus prójimos. O sea, nadie de nosotros, de los que está aquí, hermanos, pudiera decir: es que yo tengo un enemigo dentro de la iglesia. Eso sería casi imperdonable, hermanos. O sea, ¿cómo vamos a decir nosotros que tenemos un enemigo? Si usted tiene algo, dice: vaya con él y arregle las cosas. O si él tiene algo con usted. Pero el responsable soy yo, el responsable es usted. Quizás la otra persona no lo ha entendido. Y usted esperando que la otra persona venga y le pida perdón, no va a suceder. Pero su ofrenda va a seguir siendo estorbada, lamentablemente. Entonces, los nuevos paradigmas de Jesús contrastan a aquellos que habían sido prescritos por los establecimientos religiosos. Lo que Jesucristo establece, hermanos, contradice todo y rompe todo paradigma del tiempo antiguo. Los escribas y fariseos, hermanos, calcularon que la ley contenía 248 mandamientos y 365 prohibiciones, para un total de 13 preceptos. Esa era la ley. ¿Dónde Dios nombró toda esta ley? ¿Dónde? Esta ley, Adelante, hermano. la ley fue escrita por manos de Moisés. Amén, hermano. Frente al río del Jordán, frente a Jericó. Esta ley fue escrita ahí, no fue escrita por la mano de Dios, fue escrita por medio de Moisés y los ángeles. De manera que la ley, hermanos, cuando la ley decía había que apedrearlo, porque era ley de ángeles, hermano, escrita en los 613 preceptos de la ley de Moisés. No es en los 10 mandamientos, hermano, no entra en los 10 mandamientos ahí, pues. Entonces, por eso es de que dice así, pues, de los 613 pretextos, la mitad dice es positiva y la mitad negativa. Hay prohibiciones y no prohibiciones, ¿verdad? Si le estudiamos mejor solamente, hermano. Sí, amén, hermano, gracias, hermano. Sí, lo que quiero transmitir, hermanos, es que
Dios dio unos mandamientos, ¿sí? Pero los escribas y fariseos se encargaron incluso de ponerle mucho más a eso. Jesucristo dijo, ustedes, dijo, ponen cargas sobre las personas que ustedes mismos no son capaces de ponerle un dedo encima. Porque donde la ley dice que no se podía caminar más de 1 kilómetro. O sea, no existe eso en la ley, hermanos. Mas sin embargo, ellos se encargaron de ponerle mucho más a la ley. Por eso dice el escritor aquí, seguimos, dice, pero como John Stott hace notar el Deep Look at the Sermon on the Mountain, un enfoque más profundo al sermón, los religiosos fueron mejores en aritmática que en obediencia. O sea, los fariseos y escribas fueron mejores, hermanos, en matemática, en multiplicar los mandamientos, en ponerle más, en sumarle a los mandamientos, que en obediencia. Entonces eso nos llevó, hermanos, a olvidarse del sentido real del mandamiento, del 6º mandamiento, que era no matarás, porque ellos lo volvieron y lo miraban como nosotros, que simplemente matar era quitarle la vida a un ser humano, pero se olvidaron del amor al prójimo. Entonces, una vez estando en esa condición, hermanos, podían insultar, tratar de perros a los demás, tratarlos como escoria, porque como eso no era quitarles la vida. Para un judío, hermanos, nosotros somos escoria. Para un judío nosotros somos lo peor del mundo. Él viene caminando aquí, usted me encuentra de frente y él se cruza la calle, porque usted es inmundo, yo soy inmundo. Entonces ese era el concepto que manejaban, o manejan todavía, gracias hermano, todavía lo siguen manejando. Entonces Dios, hermanos, hoy quiere que nosotros no caigamos en ese sistema. Hoy no quiere Dios, hermanos, que nosotros seamos la iglesia de Dios en Edison, que seamos el pueblo escogido y que tengamos enemigos entre nosotros, o que nos estemos tirando habladas entre nosotros, o que hayan chismes entre nosotros. Eso es lo que Dios no quiere, hermanos. No que usted y yo vayamos a levantar un arma y quitarle la vida a una persona, porque eso creo que ni por nuestra mente pasa. Al menos en la mía nunca ha pasado y espero en Dios nunca pase. Mas sin embargo lo hacemos a través de a través de estas palabras. Adelante, hermano Mejía. Paz, hermanos. La lección del día sábado la terminábamos con el texto de 5:20 de Mateo. Les digo pues que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Nuestro paradigma, hermanos, respecto al asesinato es el mismo paradigma de los fariseos, que pensamos que asesinato es matar, quitarle la vida a alguien con nuestras manos o como sea. Pero para Jesús no es así. Incluso con nuestro pensamiento nos volvemos asesinos, y los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Solamente eso. Amén, hermanos. Yo creo que esas palabras resumen todo el concepto de la escuela, hermanos, porque es lo que se trata. O sea, de que nuestra justicia debe de ser mayor de los fariseos. Y Jesucristo dijo que ellos, hermanos, tenían no recuerdo las palabras exactas cuando digo que su justicia era grande, porque eran conocedores de la palabra. Hermanos, un escriba sabía escribir la escritura casi que de memoria, o sea, la conocía. Ellos escribían desde niños. Pero dice que nuestra justicia debe de ser aún mayor. ¿Por qué? Porque se les olvidó, hermanos, estos conceptos pequeños, pero que a la larga, pequeños, hermanos, porque lo llamo pequeños porque no los notamos, pero que a la larga tienen grandes implicaciones. ¿Alguien quiere leer, hermanos, cuando dice de modo que Jesús, hasta donde dice vidas humanas? Adelante, hermana. El original
explícitamente no asesinar. Existe un acuerdo general en que se trata de una prohibición contra la toma maliciosa